La tremenda corte 3, bajo el provocador rótulo de ignoranticidio, puede leerse como una de las expresiones más sofisticadas del humor judicial latino, no porque refine la estructura clásica del chiste, sino porque la utiliza para desmontar con paciencia y precisión la ilusión de que las instituciones existen para comprender, y desde esa perspectiva la película no se limita a provocar carcajadas, sino que invita a observar con una lucidez incómoda cómo el aparato legal, cuando se aferra al formalismo vacío, termina funcionando como una maquinaria productora de confusión legítima, y desde la primera escena se percibe que el tribunal no está allí para resolver conflictos, sino para administrarlos indefinidamente a través de un lenguaje que se multiplica sobre sí mismo, y Tres Patines, lejos de ser únicamente el personaje astuto que aprovecha los errores ajenos, se revela aquí como un síntoma, una consecuencia inevitable de un sistema que se expresa sin escucharse, y cada vez que el fiscal formula una acusación, el espectador entiende que el problema no es la falta de pruebas, sino la incapacidad de definir con claridad que se está juzgando realmente, y esa ambigüedad estructural se convierte en el motor cómico principal, porque la risa surge no del disparate aislado, sino del reconocimiento de un patrón profundamente familiar, y al analizar escena por escena se aprecia cómo los diálogos están construidos para avanzar no hacia una conclusión, sino hacia una saturación de sentido, palabras que se acumulan, conceptos que se solapan y definiciones que se anulan mutuamente, generando un efecto que resulta tan hilarante como inquietante, y hay un momento particularmente significativo en el que una simple aclaración solicitada por el juez desencadena una cadena de explicaciones cada vez más elaboradas que terminan alejándose por completo del asunto original, y esa escena, aparentemente menor, condensa la tesis central de ignoranticidio, que la ignorancia más peligrosa no es la que admite no saber, sino la que se disfraza de precisión técnica, y al comparar esta entrega con otras representaciones del humor judicial, se nota que la tremenda Corte 3 no busca ridiculizar la ley como concepto, sino exhibir el divorcio entre la norma y su aplicación cotidiana, algo que cualquier espectador con experiencia en trámites, procesos o simples discusiones administrativas reconoce de inmediato, y desde una perspectiva personal es inevitable recordar situaciones en las que una explicación excesiva termina ocultando la falta de comprensión real, y esa conexión íntima con la experiencia del público es lo que convierte a Ignoranticidio en una obra que trasciende su formato, porque no depende de referencias externas ni de guiños coyunturales, sino de una observación aguda de los mecanismos del habla institucional, y en términos de actuación, destaca la capacidad del elenco para sostener la tensión entre la seriedad del rol y el absurdo del contenido, especialmente en el juez, cuya autoridad nunca se quiebra formalmente, pero cuya incapacidad para dominar el sentido de lo que ocurre resulta cada vez más evidente, y esa contradicción es esencial para el efecto global de la película, porque evita la caricatura simple y construye personajes creíbles en su incoherencia, y el fiscal, por su parte, encarna la fe ciega en el procedimiento, una fe que no necesita comprensión para sostenerse, solo repetición, y Tres Patines se mueve entre ambos como alguien que no entiende más, pero entiende mejor cuándo callar y cuándo dejar que el sistema se enrede solo, y esa inteligencia práctica, más que intelectual, es lo que lo mantiene siempre a salvo, y el título Ignoranticidio adquiere así un sentido irónico profundo, porque no se trata de eliminar la ignorancia, algo imposible, sino de exponerla públicamente, de llevarla al estrado para que se revele como parte constitutiva del orden que pretende juzgarla, y en ese juego de espejos la película se vuelve sorprendentemente honesta, porque no ofrece redención ni aprendizaje explícito, no hay moraleja final ni restauración del equilibrio, solo la constatación de que el sistema continúa funcionando, pero ha quedado brevemente desnudo ante el espectador, y esa desnudez es el verdadero logro de la obra, porque obliga a reír y pensar al mismo tiempo, una combinación poco frecuente y difícil de sostener, y al terminar la película queda la sensación de haber asistido a algo más que una comedia, a una radiografía exagerada pero certera de la manera en que muchas veces se ejerce la autoridad sin comprensión y se confunde la forma con el fondo, y en ese sentido la tremenda Corte 3, lejos de ser una repetición nostálgica, se afirma como una pieza vigente, capaz de dialogar con el presente sin perder su identidad, recordándonos que la risa, cuando apunta a estructuras y no solo a individuos, puede convertirse en una forma de crítica tan efectiva como incómoda y que reconocer la ignorancia compartida no nos debilita como sociedad, sino que nos ofrece la oportunidad, aunque sea mínima, de no tomarnos demasiado en serio cuando el lenguaje empieza a fallarnos.